Comienzan a actuar como inmunocomplejos que lleven a que estas células tengan más posibilidad de ser, vamos a decir, agredidas, o acortan la vida media de las mismas, haciendo que se rompan con más facilidad. También puede ser ocasionado por alguna alteración estructural dentro de los vasos sanguíneos, y esto ocurre en el caso de una hemólisis microangiopática. Como vamos hablando de anemia hemolítica intravascular inmunomediada, aquí tenemos un glóbulo rojo con sus proteínas de reconocimiento de membrana en la superficie de la misma. A estas células se le adhieren ciertas proteínas de alto peso molecular que podrían ser algunas inmunoglobulinas. Se le adhieren y estas envían señales de reconocimiento para otro tipo de células del sistema inmune que pueden ir a fagocitar al glóbulo rojo. O puede producirse un cambio en la permeabilidad de las células después de la unión de esas proteínas, aumentando el ingreso de agua intracelular. Entonces, al ser el eritrocito más permeable a ciertas sustancias del medio externo, estas aumentan, vamos a decir, su llegada al interior de la célula, produciendo la lisis osmótica. Y las consecuencias de este tipo de reacción se van a evidenciar en algunos trastornos que podemos observar en el paciente, que son la hemoglobinemia, la hiperbilirrubinemia y la hemoglobinuria. Estas tres alteraciones, la hemoglobina en sangre, la hemoglobina disuelta en sangre, el aumento de la liberación de bilirrubina en sangre y la pérdida de hemoglobina a través de la orina, son parámetros laboratoriales que se observan en enfermedades parasitarias como en el caso de la babesia o la tristeza bovina. En el caso de una anemia hemolítica extravascular, también están asociados a problemas inmunomediados como la que vimos recién en la intravascular. Algunos agentes infecciosos también son capaces de alterar la permeabilidad o la estructura de la membrana celular eritrocitaria. Pueden ser también problemas de síntesis de la membrana del eritrocito ya desde el mismo momento en que esta célula fue creada, que llevan a un debilitamiento de las paredes. En este caso, en la anemia hemolítica extravascular, una sustancia proteica se une a la célula a través de proteínas receptoras de membrana o con la ayuda de esas proteínas. Esta unión de anticuerpos generan señales químicas de reconocimiento para células del sistema inmune, que son los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos realmente. Entonces el macrófago lo reconoce como algo extraño al organismo y comienza a cumplir la función para la cual él está hecho, es la de la fagocitosis. Entonces este macrófago ataca al eritrocito señalado por el anticuerpo, haciendo que la membrana de ese eritrocito atacado quede más pequeña y se selle sobre sí mismo, dejando una célula más pequeña que recibe el nombre de esferocito. Este esferocito tiene una apariencia tintorial distinta al eritrocito normal, en donde la palidez central está presente. En el caso del esferocito, la coloración se vuelve un poco más oscura, dando un aspecto que se denomina hipercromía, pero en realidad es un artefacto producto del sellamiento de la membrana del eritrocito que fue atacado por un macrófago. Estas hemólisis intravasculares, ¿cómo nosotros vamos a reconocer dentro de lo que sería el frotis sanguíneo ya mirando en el microscopio? Se pueden encontrar ciertas alteraciones que nos van a llamar la atención y van a indicar que estas células o estos artefactos observados son producto de un proceso hemolítico. Podemos encontrar los corpúsculos de Heinz, que son ocasionados por la oxidación de la proteína hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Podemos observar hemoparásitos. Estos hemoparásitos cumplen su ciclo evolutivo dentro del eritrocito, rompen la célula y parasitan a
eritrocitos que están en las cercanías. Y entre ellos tenemos como un ejemplo clásico a la babesia. Tenemos al trypanosoma, a la Ehrlichia y a la leishmania como otros parásitos que podrían causar hemólisis. Podemos encontrar fragmentos de eritrocitos o células que ya no cumplen ninguna función de transporte de oxígeno y hemoglobina, ya que la estructura celular está completamente alterada. La presencia de leptocitos o fragmentocitos, que sería su siguiente nombre, se observa mucho en los trastornos de la formación de los vasos sanguíneos, que se llama microangiopatía. Y también podemos observar esferocitos, esas células pequeñitas que fueron parcialmente fagocitadas por el macrófago. O podemos observar aglutinación de eritrocitos en el caso de que haya una reacción del tipo inmune en donde se evidencia principalmente la presencia de inmunoglobulinas del tipo M. Estos serían algunos de los hallazgos en el laboratorio cuando observamos el frotis sanguíneo de un paciente con hemólisis intravascular. En el caso de una hemólisis microangiopática, este podría ser un ejemplo de lo que se observa microscópicamente. Aquí vemos gran cantidad de glóbulos rojos y estos glóbulos rojos tienen la característica de tener una palidez central mucho más grande de lo normal. Algunos presentan corpúsculos de Howell-Jolly, pero fíjense en estas estructuras que no tienen una forma definida, que parecen espiculados o amorfos, y estos son los fragmentocitos. Estos son restos de glóbulos rojos que fueron rotos a través del paso de los capilares defectuosos en una hemólisis microangiopática. Todos estos elementos que nosotros observamos aquí son signos de una anemia regenerativa por hemólisis. También podemos observar formas parasitarias dentro de los glóbulos rojos. En este caso vemos a estos parásitos que tienen la característica de presentarse en tétradas, en forma de lágrima o piriforme, y en forma de tétradas que corresponde a la babesia. Aquí vemos otra imagen donde se ve en gran cantidad o un acúmulo de glóbulos rojos parasitados. Cuando nos toca observar en el laboratorio un frotis sanguíneo que corresponde a un paciente con hemólisis extravascular, lo más característico de ver es la presencia de algunas células con puntillado basófilo que podrían corresponder a animales que fueron intoxicados con plomo, pero la incidencia de este tipo de intoxicaciones bajó bastante porque el plomo prácticamente ya no se encuentra en la mayoría de los elementos que antiguamente eran fabricados con él. Podemos observar esferocitos y aglutinación, como en el caso anterior, también causadas por reacciones del tipo inmunomediado, pero en este caso ya por la presencia de gran cantidad de inmunoglobulinas del tipo G. O podemos ver formas cocobacilares correspondientes a asomas bacterianos del tipo de micoplasma. Entonces, en estas afecciones nosotros podríamos también inferir que la anemia que presenta este paciente es del tipo hemolítica, pero en este caso extravascular. En este frotis podemos observar algunos cambios característicos de una anemia regenerativa. Aquí vemos lo señalado en la flecha, un glóbulo rojo mucho más pequeño que los que se encuentran alrededor, pero con la característica de que no presenta la palidez central propia de las células maduras y presentan una coloración más subida de tono. Esto es un esferocito. Aquí podemos observar un eritrocito nucleado en donde el núcleo comienza a sufrir los cambios degenerativos propios como la pignosis, la cariorrexis y la cariólisis. Este sería un núcleo que estaría en proceso de expulsión. Aquí vemos otra vez corpúsculos de Howell-Jolly y aquí nosotros estamos observando una célula que tiene ciertas características policromatófilas que también son indicativos de regeneración de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. La presencia de agentes microbianos, estos son los más difíciles de identificar cuando uno no tiene tanto entrenamiento en el área.
Aquí vemos pequeñas formas redondeadas que se encuentran bien pegadas a la membrana del eritrocito o algunas inclusive disueltas entre células. Lo que nosotros vemos aquí son formas cocobacilares que corresponden a micoplasma, que también es un agente causal propio de las anemias hemolíticas. Y aquí le vemos a un eritrocito nucleado y aquí vemos una célula de la serie blanca que se llama linfocito. ¿Cuáles podrían ser los hallazgos en el laboratorio observados en los casos de anemia hemolítica? Como siempre habíamos recordado, cuando hablamos de anemia, siempre van a estar disminuidos el hematocrito, el recuento de eritrocitos y la hemoglobina. Esos tres parámetros van a estar siempre disminuidos. Vamos a encontrar gran cantidad de reticulocitos, por sobre todo en perros, gatos y bovinos. Aquí la excepción a la regla en donde no vamos a ver reticulocitos es en la especie equina, ya que ellos tienen la característica de presentar una maduración completa dentro de la médula ósea y solamente eliminan formas maduras vamos a decir, a la sangre periférica. Y si nosotros queremos saber si ese caballo tiene una anemia regenerativa o no, la técnica no sería por el recuento de reticulocitos, sino más bien por una punción medular. Vamos a observar cambios de color también, que se denomina policromasia, y vamos a ver un aumento del tamaño de las células, en donde esas células se denominan macrocitos. Eritrocitos grandes son macrocitos. Podemos observar esferocitos, que son los eritrocitos pequeños y muy pigmentados o muy coloreados, y también la autoaglutinación o la reunión de varios eritrocitos en forma de racimos de uva. En el plasma podemos ver una coloración amarilla del mismo. O en las mucosas vamos a ver también una coloración amarilla que recibe el nombre de hiperbilirrubinemia. Los índices eritrocitarios que van a encontrarse alterados en el caso de anemia regenerativa va a ser el volumen corpuscular medio, que va a estar aumentado por encima del valor de referencia de la especie, y vamos a ver por ende la presencia de macrocitos. El dosaje de hemoglobina está disminuido y por lo tanto el índice eritrocitario que nos ayuda a ver el color de las células o a medir el color de las células es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces vamos a tener poca coloración de las células y es una anemia hipocrómica. Entonces, considerando estos hallazgos hematológicos en el laboratorio, nosotros podemos decir que el paciente tiene una anemia regenerativa de características hemolíticas. Bueno, esta sería la primera parte de nuestra clase de anemia, que corresponde a la hemolítica. Seguidamente vamos a comenzar a hablar de las anemias.